¿Listo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto que estén nuevamente aquí con nosotros en esta serie de webinars que hemos preparado para ustedes con mucho cariño y que a razón del mes de la concientización de la atrofia muscular espinal, pues hemos tenido diferente información sobre lo que en cuanto al cuidado de los pacientes respecta. Mi nombre es Mónica Del Hoyo, yo soy la tesorera de la Fundación de Atrofia Muscular Espinal, Cúrame. En los controles se encuentra mi compañero Javier Santoyo, quien muy gentilmente se ha encargado todo este tiempo de que estas transmisiones lleguen a todos ustedes en tiempo y forma. Es para mí un placer en esta ocasión tener aquí la presencia de la doctora Ana Lilia Martínez Maldonado, que es médico especialista en rehabilitación pulmonar. Ella nos va a hablar en esta ocasión sobre la importancia que tiene el cuidado y el buen manejo de estos pacientes en una terapia de rehabilitación pulmonar. Doctora, muchísimas gracias. Les leo un poco de la semblanza de la doctora. Ella es médico cirujano egresado de la UNAM. Es una especialidad en medicina de rehabilitación UAC-IMSS. Cuenta también con una alta especialidad en rehabilitación pulmonar pediátrica en el sistema infantil Teletón UNAM. Es subdirector médico de clínica y aparte es encargada del área de rehabilitación pulmonar del CRIT Coahuila. Sin más preámbulo y agradeciendo de antemano, doctora, a nombre de todas las personas a la que nos hace muchísimo bien toda esta información, le agradezco. Le damos inicio a su presentación, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Pues encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y una disculpa por el llanto de fondo. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestro tema, que es la rehabilitación pulmonar en atrofia muscular espinal. Entonces, pues la pantalla. Ok, recuerden que pueden hacer sus preguntas, por favor, para que no se queden con dudas. La doctora al final nos estará contestando cada una de sus preguntas. Muy bien. Bueno, yo soy la doctora Ana Lilia Martínez y vamos a empezar nuestro tema en cuanto a rehabilitación pulmonar. La que sigue, por favor. Bueno, para hablar acerca de la rehabilitación pulmonar, es muy importante entender cómo es que se va a dar el compromiso respiratorio en la atrofia muscular espinal. Y pues vamos a ver que el compromiso va a ser de causa multifactorial, va a ser variable también dependiendo de las formas y de la edad también, y pues del estadio propiamente de la enfermedad. Entonces, pues voy a explicar a grosso modo cómo es que va empezando. Generalmente el orden es el mismo, nada más pues varía la velocidad de la progresión y la edad a la que se presentan, dependiendo de los tipos de atrofia muscular espinal. La que sigue, por favor. Bueno, generalmente vamos a tener el compromiso de los músculos inspiratorios. Aquí el principal músculo inspiratorio es el diafragma. El diafragma es el músculo que justamente se encuentra dividiendo al tórax del abdomen y con su contracción, que es hacia abajo para aumentar el espacio torácico, pues su contracción es la que genera un cambio en las presiones adentro del tórax para que automáticamente el aire que se encuentra en la atmósfera pueda entrar, y ahora sí, ya una vez adentro ese volumen de aire, a nivel del tejido pulmonar se pueda dar la oxigenación.
Y hay algunos músculos accesorios que pueden asistir al diafragma, pero el diafragma es el músculo que se lleva hasta el 80% del trabajo respiratorio y el otro 20% puede darse por algunos músculos del cuello o los músculos intercostales. Por eso es que cuando hay algún dato de dificultad respiratoria, empiezan a reclutarse estos músculos accesorios, además del diafragma, y se ve entonces como que se eleva mucho el abdomen y a veces se alterna con el tórax, se notara como que se hace aquí un hoyito o a nivel del esternón, pero eso es por el uso de los músculos accesorios, de los músculos inspiratorios. Y de los músculos inspiratorios, los principales son los abdominales y otros ya accesorios van a ser también otros que se encuentran en el tórax, que son pequeñitos. El compromiso de los músculos inspiratorios repercute básicamente en el volumen pulmonar de aire que metemos. El compromiso de los músculos inspiratorios compromete principalmente a la tos. Y están los músculos vulvares, que son los que se encargan de la alimentación. Por ahí quizá ya vieron el tema de los trastornos de la deglución. Y además de la alimentación, nos sirven como una válvula para evitar que se vayan los alimentos o la saliva a la vía respiratoria. Entonces necesitamos, para un adecuado funcionamiento respiratorio, necesitamos la integridad de todos ellos y a medida de que se vayan comprometiendo por la evolución natural de la enfermedad, en la atrofia muscular espinal es que tenemos que buscar intencionadamente ciertos síntomas o ciertos datos para actuar oportunamente. La que sigue, por favor. Y bueno, otro problema que contribuye al compromiso respiratorio es la deformidad torácica y esta se va a dar generalmente por un desbalance entre la distensibilidad torácica y la contractilidad diafragmática. Generalmente, en la atrofia muscular espinal ya hay de entrada, a veces desde pequeños, un compromiso de los músculos accesorios que hablaba y entonces el músculo diafragma está haciendo su trabajo y empieza a deformar en lo que nosotros conocemos como un tórax en campana, que se puede ver ahí en la imagen, porque casi no hay movilidad de lo que es la cintura escapular, que serían los hombros, y la parte superior del tórax. Entonces, el constante trabajo a nivel del diafragma va a empezar a ensancharlo de la parte de abajo y a ponerlo poco desarrollado en la parte de arriba. Por eso se le dice como tórax en campana. Esto es desde el inicio. La presencia de mayor esfuerzo al inspirar, a lo mejor por una neumonía, por algún otro evento al nacer, o en la atrofia muscular tipo 1, puede además esa forma de tórax acompañarse de como un pocito que nosotros le llamamos pectum excavatum o precisamente por la forma que tiene y todas esas deformidades en el tórax pueden cambiar la mecánica de nuestra bomba ventilatoria. La bomba ventilatoria se trata de meter y sacar aire, meter y sacar aire. Entonces, los pulmones son como unos globos, podemos inflar un globo y hacer esfuerzo para la inflada y solo abrirlo y dejar que solito se retraiga y se desinfle. Así es el tórax, nosotros metemos aire, hacemos esfuerzo para la inspiración, pero apenas nos relajamos y solito el mismo peso del tórax y la retracción elástica del pulmón hace que se salga el aire. Entonces, por la falta de fuerza en los músculos del tórax que mencionamos, es que va a estar disminuida esa distensibilidad torácica y el diafragma va a tener que aumentar su trabajo y por eso pues va a contribuir a la deformidad.
La que sigue. Entonces, pues todas las formas pueden cursar con insuficiencia respiratoria. En la atrofia muscular espinal tipo 1 es inevitable y es generalmente lo que lleva a las complicaciones inmediatas. En la atrofia muscular espinal tipo 2 es frecuente, no siempre va a estar, pero generalmente puede comprometerse o presentarse de manera súbita en las enfermedades virales. Es por eso que mucho de lo que se da en cuanto a prevención es promover la vacunación, los cuidados, evitar que la enfermedad se instale, una neumonía por algún virus puede ser mortal para este tipo de atrofia muscular espinal. Y ya en la tipo 3, como generalmente cursa con menor debilidad, pues no es tan frecuente, pero aún así no podemos decir que o garantizar que no se vaya a presentar. La que sigue, por favor. Y bueno, cuando se empieza a dar por la progresión de la enfermedad, cuando se empieza a dar el compromiso de los músculos respiratorios, ay, perdón, ya se fue. Cuando se empieza a dar, lo que vamos a empezar a notar es que hay una menor distensibilidad en el tórax y eso lo que va a causar es que disminuya la capacidad vital. Esto de la capacidad vital se refiere a la máxima cantidad de aire que nosotros podemos introducir a los pulmones con el máximo esfuerzo de nuestro músculo respiratorio. Entonces, si no hay tanta distensibilidad en el tórax, meto menos aire y se van a empezar a desarrollar atelectasias. Las atelectasias son colapsos de distintos segmentos o partes del pulmón que se va a absorber el aire, se van a colapsar y se van a empezar a llenar de moco. Dependiendo del número y del tamaño de las atelectasias, es que se puede aumentar el trabajo respiratorio. El trabajo respiratorio se refiere a la cantidad de energía que se va a gastar precisamente para inhalar y exhalar. La que sigue, por favor. Y bueno, con el paso del tiempo, la falta de movimiento y la evolución natural de la enfermedad, pues vamos a encontrar cambios en los tejidos torácicos como rigidez de la caja torácica, pues porque generalmente las articulaciones intercostales no van a moverse porque no hay actividad de estos músculos entre las costillas y se empiezan a poner rígidas. Va a haber también fibrosis en los tendones y ligamentos, todo de las articulaciones costales. Se van a cortar las fibras musculares pues porque no tienen ese movimiento y han perdido esa distensibilidad y eso pues nos va a llevar, hay que darle un clic por favor, a que aparezca una respiración superficial, que aumente la frecuencia, o sea, más rápida y algo que vamos a notar es que casi no suspiran. El centro respiratorio tiene dos procesos de rescate, por así decirlo, que van a reclutar áreas del pulmón y esos son los suspiros y los bostezos. Nos ayudan precisamente a abrir áreas que no estaban abiertas y con eso pues se pueden prevenir las microatelectasias. En el caso del AME, cuando ya está comprometido la rigidez, estos cambios en la fibra muscular y en los ligamentos, pues van a notar que estos suspiros casi no los van a hacer
los niños o los adolescentes, y esos pueden ser datos incipientes del compromiso respiratorio. Y bueno, todo esto y lo que ya hemos hablado va a llevar a que se consuma más energía para el ciclo respiratorio y eso los puede ir llevando a una fatiga. La instalación de cada una de estas manifestaciones va a variar en velocidad dependiendo del tipo de atrofia que se presenta. Y bueno, la que sigue, por favor. Los efectos en la tos. Habíamos platicado de esta debilidad muscular que va a alcanzar a los músculos expiratorios y que los principales son los abdominales e intercostales y esto va a comprometer directamente la eficiencia de la tos. La tos tiene 3 momentos. Si nosotros recordamos, para toser es, hago una inspiración profunda, hay una como pausa pequeña donde se cierra la vía respiratoria para aumentar la presión en el tórax. Para eso contraemos el abdomen, se abre abruptamente la garganta y entonces sale la tos. Y el proceso es más o menos así. Inspiro, tos. ¿Sí? Entonces, si el músculo inspiratorio, los músculos inspiratorios como el diafragma ya se encuentran comprometidos, vamos a tener una inspiración menos profunda y si los abdominales, perdón, y los otros músculos respiratorios ya dejan de estar fuertes, voy a tener una tos muy bajita y no va a ser eficiente para todo lo que tiene que hacer la tos o para lo que sirve la tos. La tos hay que entender que es un mecanismo de defensa, la tenemos muy asociada a problemas respiratorios porque efectivamente es un signo temprano de enfermedad, pero no es que sea mala la tos. La tos es un mecanismo de defensa, nos ayuda a limpiar la vía respiratoria, a eliminar el exceso de secreciones y por lo tanto tiene que estar íntegra, tiene que estar eficiente, incluso cuando ya los músculos vulvares se comprometen y la tos no está íntegra, si pequeños fragmentos de saliva o de comida empiezan a querer pasarse a la vía respiratoria, se genera tos durante la comida o después de la comida y de ahí la importancia de que dentro de la rehabilitación pulmonar entendamos cómo identificar a veces como ustedes como papás que la tos ya no es eficiente. Si dicen, cuando está comiendo, le da una tos, pero es una tos muy leve. A veces creen que pues es algo que no es importante, pero si tenemos una tos leve y está apareciendo durante la comida, ese es un poco rojo que hay que atender porque sí se puede venir una complicación importante como de que una porción importante de la comida se vaya y obstruya la vía respiratoria. En el peor de los casos que cause asfixia, en el menor de los casos solo que aumente las secreciones o incluso que pueda llevarnos a una neumonía por aspiración. Y la que sigue, al final todo está conectado, los músculos inspiratorios, los expiratorios y los vulvares. Cuando se da el compromiso de los músculos vulvares, vamos a tener ya trastornos de la deglución, que son los que, los que les comento de que tosen o hacen el carraspeo cuando están pasando el alimento o necesitan agua o ya los alimentos secos ya no los pueden pasar, les causa tos o a veces con el agua tosen también. Entonces, mientras sea dando el traguito o durante la comida o inmediatamente después, puede ser un dato de alarma y esos alimentos que se quedan ahí en la entrada de la vía respiratoria pueden aumentar las flemas y esa sensación de cansancio o de ahogo. Cada acceso de tos va a aumentar el gasto energético. Entonces, si tenemos compromiso,
para meter aire y eso ya nos tiene gastando energía y aparte voy a estar tosiendo y aparte no voy a querer comer por la sensación de ahogo, pues al final el compromiso energético sí es alto y genera mucha fatiga en los pacientes. De ahí que nosotros vayamos encaminando el objetivo precisamente a prevenir este tipo de situaciones. Otras manifestaciones de que ya hay compromiso vulvar son los trastornos respiratorios del sueño, porque eh, las, la contracción de los músculos del cuello permiten que la vía respiratoria se mantenga abierta. A veces ya durante el sueño puede colapsarse por la debilidad en los músculos y esto genera mucha resistencia al paso del aire al respirar. El músculo tiene que hacer un esfuerzo mayúsculo. A veces puede generarse un ronquido, a veces no, precisamente porque el volumen de aire es poquito, pero lo que empieza a pasar es que se empiezan a hacer pausas en la respiración y a eso le conocemos como apneas centrales que pueden ser obstructivas por el colapso de la vía respiratoria o mixtas que pueden ser ya centrales y obstructivas. Ajá. Entonces, esas son las que tenemos que ir nosotros investigando intencionadamente en las revisiones periódicas o en la consulta porque como a veces, sobre todo en la atrofia muscular tipo 2 se va instalando lentamente, pues a veces no es que reconozcan los síntomas de siento que me falta el aire. O sea, ellos pueden estar adaptándose a esos cambios mínimos año con año y nosotros tenemos que buscar intencionadamente en la revisión precisamente para tratar oportunamente. La que sigue, por favor. Y otro problema importante son las escoliosis, precisamente por la debilidad en los músculos del tronco. Hay un desbalance y asociado a que pasan ya el tiempo sentados. Los músculos antigravitatorios, los del tronco, empiezan a fallar y luego empezamos a ver que se empiezan a recargar en un lado de la silla de ruedas. Generalmente tienen a veces más predisposición por un lado, de que ya no aguanto. Y no es que sean flojos, no es que no quieran ponerse derechos, sino que ya esos músculos se fatigan. Cuando empezamos a ver que ya empiezan a recargarse más en un lado, tenemos que poner atención para que su rehabilitador les ayude con la prescripción de una silla o el envío a terapia ocupacional para que los mantengan alineados en la silla de ruedas. A veces hay algunas escuelas que prefieren la prescripción oportuna de un corset torácico, pero a veces lo que hemos visto es que si ya hay compromiso de los músculos respiratorios, el corset puede aumentar ese gasto energético porque restringe la movilidad del tórax. Lo ideal es que la silla de ruedas tuviera las adaptaciones necesarias para mantener la buena postura y así evitar que se vaya haciendo esta escoliosis que inicialmente es postural, pero con el paso del tiempo, de los meses y de los años se va estructurando y a veces la curvatura ya se vuelve a una escoliosis severa, ya bien instalada y poco flexible. Entonces, parte de lo que se va vigilando en la consulta de la rehabilitación pulmonar es la curvatura de la escoliosis. Una curvatura lumbar de inicio no compromete tanto la función respiratoria, pero generalmente la curvatura lumbar nos va a dar una compensatoria a nivel de la columna dorsal y esta sí puede comprometer la función respiratoria, pues porque va a cambiar la biomecánica del tórax. Entonces, son cosas que nosotros también vamos vigilando. En algunos estudios donde se ha vigilado en enfermedades neuromusculares, donde no solamente se incluye la atrofia muscular,
sino otro tipo de distrofias también, sí se ha visto que la escoliosis añade una restricción y una disminución en la función respiratoria de la que se presenta con la debilidad de la propia enfermedad. Entonces, esto nos va a generar una enfermedad restrictiva. Esto de enfermedad restrictiva se refiere a que hay una restricción para la entrada de volumen de aire al respirar y esto favorece el desarrollo de atelectasias, que hablábamos que son colapsos de ciertos segmentos del pulmón y al final esto se traduce en que tenemos menos área para oxigenar nuestra sangre y pues aumenta el trabajo respiratorio y el gasto energético en la respiración, de tal modo que si nosotros, ustedes padres que están sanos, sentados, descansando en reposo, pueden gastar un 5% de su energía en la respiración en reposo, a alguien con compromiso de los músculos respiratorios y una escoliosis puede estar gastando cerca del 30 o del 40% de la energía nada más en respirar así en reposo. De ahí que a veces el estado nutricional se ve comprometido porque empiezan a bajar de peso por el alto gasto energético y ese ya es otro dato de alarma de que hay compromiso del trabajo respiratorio. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué hacemos en la evaluación de rehabilitación pulmonar? Pues nosotros revisamos la tos. Esto lo medimos a través de revisar algo que se llama pico flujo de tos. Algunos que han tenido la oportunidad de ir a la consulta de rehabilitación pulmonar o con el neumólogo, algunos neumólogos sí revisan esta parte, es a través de un flujómetro, que son los que usan para dar seguimiento a las personas con asma. Se ocluye generalmente la nariz y se les pide que tosan 3 veces y ahí medimos la velocidad a la que se tose. A grosso modo, ¿verdad? El pico flujo de tos debe estar arriba de 270 litros por minuto, pero en pacientes con enfermedades neuromusculares, lo menos para que pueda ser eficiente esta tos, para que de verdad nos defienda y nos proteja, tiene que estar arriba de 160 litros por minuto. Entonces, nosotros lo vamos monitoreando en la consulta para saber cuándo intervenir en la asistencia de la tos o en el uso de la máquina de tos o del AMBU, que más adelante lo vamos a ver. Y en cuanto a la función pulmonar, eso lo vamos vigilando nosotros a través de la espirometría o de una pletismografía. Miden casi los mismos parámetros, excepto que la pletismografía mide un parámetro más para darnos exactamente qué restricción tenemos para la entrada de aire. Ese sería el mejor estudio para vigilar la función pulmonar, pero el pletismógrafo es un poquito más complejo y no está a veces a la mano. Y la espirometría es más accesible en cuanto a costo, en cuanto a equipo, en cuanto a técnica también. Entonces es lo que vamos midiendo, a veces año con año, y puede llegar un momento en la evolución de la enfermedad en que ya lo medimos a veces hasta cada 6 meses. O si ya está muy comprometido y es difícil realizar la técnica, pues entonces ya a veces se deja de medir porque ya el esfuerzo es muy pequeñito. La fuerza muscular respiratoria, pues esa la vigilamos a través de la presión expiratoria máxima y presión expiratoria máxima, y eso se hace con un forcímetro. También es una máquina que ponemos que a través de una boquilla hacemos una inspiración
o una expiración y se mide ahí la fuerza de los músculos. Esta puede ser a través de una boquilla o a través de la narina con un dispositivo que va adentro y nada más se ocluye. Ya dependiendo el tipo de paciente y de equipo con el que se cuente, es la técnica con la que se va a medir. Y esa nos ayuda a ver cuándo empiezan a comprometerse o qué tan comprometidos ya están los músculos inspiratorios o expiratorios. Y cuando sospechamos de trastornos del sueño, pues el estudio ideal es la polisomnografía que se hace en un estudio, en un laboratorio del sueño. Se lleva a la persona a la que se le va a estudiar y se monitorea la actividad cerebral, los músculos respiratorios, se monitorea la saturación de oxígeno y lo ideal en las enfermedades neuromusculares o en la atrofia muscular espinal es que se monitoree también el dióxido de carbono, que también es un dato muy importante en el tipo de insuficiencia respiratoria que se da cuando se asocia a la debilidad muscular, pero es difícil que lo midan. Incluso ahí en ciudades grandes hemos batallado para medir ese parámetro. Pero si no lo tenemos, pues por lo menos los demás datos de la polisomnografía nos van a decir si ya empieza a haber problemas durante el sueño o no. Siempre cuando hay una enfermedad que cursa con debilidad muscular y empiezan a comprometerse los músculos respiratorios, en la etapa donde va a notarse el compromiso inicialmente es durante el sueño y no mientras están despiertos. Esto se deriva porque no sé si han alguna vez escuchado que el sueño, a grosso modo, tiene dos etapas, el sueño profundo y el sueño no profundo. En el sueño profundo es donde realmente descansamos nosotros, donde se paralizan los músculos precisamente para descansar y los únicos músculos que no paran su labor son precisamente el diafragma y el músculo cardíaco, pero disminuyen su actividad. De tal modo que si empieza a presentarse la debilidad muscular durante el sueño, hay un cambio en los gases, aumenta el dióxido de carbono y disminuye el oxígeno y nuestro centro respiratorio del cerebro puede ser que nos esté despertando, pasando del sueño profundo al no profundo, precisamente para evitar caer en las apneas. Y eso va a hacer que no descansen las personas afectadas, por el contrario, que se estén despertando. Entonces, una pregunta que buscamos siempre intencionadamente en la consulta es, ¿se despiertan en la noche? ¿Cuántas veces se despiertan? ¿A qué se despiertan? ¿A tomar agua? ¿Al baño? ¿A que los cambien de posición? ¿O por pesadillas? Y todos estos datos nos van diciendo a nosotros cómo va el compromiso cuando a veces no tenemos el acceso a una polisomnografía, que sí se da mucho el caso porque a veces en su institución de derecho a audiencia están muy diferidas las citas o no hay y el estudio por fuera pues no está accesible en realidad. Entonces, todas esas preguntas nos orientan. A veces les decimos a los papás o les preguntamos, ¿cuántas veces se despierta? Pues unas 3, 4, pero para cambiarse de posición. En realidad no es porque no respire. Pero aquí el detalle es que el cerebro se da cuenta porque no está en el sueño profundo. Ustedes han visto a personas que están dormidas profundamente y a veces en unas posiciones que a nosotros se nos harían demasiado incómodas, pero ni enterados, ¿no? Sobre todo los niños. Y el cerebro, cuando no está en el sueño profundo, sí se está dando cuenta y nos está despertando. Oye, ya te cansaste. Oye, ya que te muevan. Oye, ahora volteate. Pero eso es porque no está en el sueño profundo. Entonces, sí nos damos cuenta con el número de despertares
que hay en la noche, que ya empieza a haber un compromiso ahí. En cuanto a infecciones respiratorias, también estamos al pendiente porque aunque a veces se trate de un resfriado que pueda ser leve para nosotros, ya con el aumento de secreciones, con la inflamación de la vía respiratoria, puede verse aumentado el trabajo respiratorio y ellos pueden fatigarse, o a veces es común que acudan con algún médico que no tiene tanto conocimiento de la historia natural de la enfermedad y les recete jarabes para la tos, cuyo el mecanismo de acción va a ser aflojar la tos. Y entonces van a estar batallando con las secreciones porque ya podemos tener un compromiso de la tos. Y pueden estarse como ahogándose con las secreciones o tositos y tositos y tose, pero sin poder llegar a sacar esa flema incluso para pasársela, sino que está ahí jugándose y eso les genera demasiada fatiga y puede llevarlos a la complicación. Y pues vamos midiendo, como les había comentado, las deformidades de tórax y de la columna también, porque una columna deformada nos va a cambiar también la configuración del tórax y eso nos va a llevar a aumentar el trabajo respiratorio. Entonces, pues eso es lo que generalmente se evalúa en la consulta de rehabilitación pulmonar. A veces lo hace el neumólogo o a veces lo hacemos nosotros, dependiendo al especialista al que tengan acceso. Generalmente, la persona que cursa con atrofia muscular espinal debe tener un tejido pulmonar sano. No es que a veces ocupe algún tipo de aerosol terapia como un antiinflamatorio porque el tejido está sano. Lo que no está al 100 es lo de afuera, la parte muscular. Ajá. Y que la parte muscular repercute en el esqueleto también. Y que si no lo cuidamos, entonces, si alguna infección o si ya las microatelectasias pueden llevar al daño del tejido pulmonar, pero de inicio el tejido pulmonar no está dañado. A veces no o con mucha frecuencia no se ocupa algún tratamiento de aerosolterapia. Se ocupa más bien el manejo con la terapia respiratoria porque es lo que está alterado, el músculo, la parte musculoesquelética y no tanto la pulmonar. Pero si no cuidamos una, se puede comprometer la otra o también puede suceder que algunas personas que cursan con atrofia muscular espinal además tienen asma o además tienen el antecedente de prematurez y displasia broncopulmonar o tuvieron algún evento de neumonía y para fines de manejo de esa cuestión aguda de la infección, tuvieron que conectarse a un ventilador o salir con una traqueostomía y pues ya puede haber algún detalle ahí en el tejido pulmonar. Pero la primera intención de tener acceso a la rehabilitación pulmonar es prevenir ese tipo de situaciones que quizá por la evolución van a ser inevitables, pero podemos aplazarlas lo más que se pueda. Y bueno, la que sigue. Entonces, una vez que hemos hablado de cómo se empieza a comprometer, cómo lo buscamos intencionadamente, porque acuérdense que lamentablemente en la atrofia muscular espinal es difícil que tengamos acceso a nosotros porque muchas veces no logran salir de la terapia intensiva neonatal o pediátrica de sus hospitales. A veces es difícil que lleguen a la casa o que se sospeche del diagnóstico y lamentablemente las defunciones son altas por las cuestiones respiratorias. En la atrofia muscular tipo 2, como se instala lentamente, es
a veces imperceptible el momento en el que se empieza a comprometer por parte de las personas y sus familiares, y por eso es que lo buscamos intencionadamente y más objetivamente con los estudios. Y entonces el manejo va cambiando conforme se vaya modificando este compromiso respiratorio, pero en general se trata de la kinesioterapia respiratoria, que es algunos ejercicios, la movilidad de la caja torácica, que vamos a ver en algunos videitos, la higiene bronquial, sobre todo la tienen que aprender antes de que se presente algún problema de infección respiratoria, algún resfriado, alguna bronquitis, alguna neumonía. Se da a través de la terapia con ambú, también que el ambú nos puede servir para evitar las microatelectasias o para limpiar el sistema respiratorio. El uso de algunos dispositivos mecánicos cuando se tiene acceso, como son la máquina de tos o el chaleco percutor. Y también la ventilación no invasiva, que digamos que es cuando ya hay un compromiso muscular importante, nos valemos o usamos algunos aparatos, algunos ventiladores que nos asisten la respiración. Lo que hacen es que cuando sienten el respiro, pues la asisten, y cuando el músculo por alguna situación su esfuerzo es muy débil o no se detecta como quiera, respira por la persona, y esto mejora mucho la calidad de vida y la salud respiratoria. Y por último, la que sigue, por favor. Estos son unos videos que gracias a la situación epidemiológica de nuestro país se hicieron en la Fundación Teletón, y me gustaría que los viéramos. Esos están disponibles en internet, en la página de Fundación Teletón México, en una lista de reproducción que se llama Telerehabilitación y que están abiertos a todo el público. Vienen así con estos temas. El primero, el de ejercicios de insuflación máxima. A ver si podemos ponerlo. Estos los hicieron unas terapeutas a continuación te explicaremos cómo realizar la técnica de pulmonar, insuflación máxima, que ayudará a llevar la mayor Occidente, cantidad de donde aire a nos los formamos la mayoría pulmones de para que nosotros tenga que una estamos mejor en el tos sistema y infantil elimine las Teletón. secreciones bronquiales. Y Recuerda lo asesorados siguiente, por la doctora la Emilia persona Luna, debe de que es tener una 3 horas de rehabilitadora ayuno. pulmonar Debe de estar boca arriba muy y alineado conocida en lo ahí en posible, Guadalajara. ligeramente inclinado. Coloca algunas almohadas. Observa el ritmo de la respiración. A ver si Javier pudiera Necesitarás un ambú. ayudarnos. No sé, Iniciaremos colocando la mascarilla del ambú no sé sobre si la lo boca y vamos a nariz. poder ver, Javi. Se le pide a la persona que respire profundo y en ese momento se Digo, como insufla quiera, o se presiona el aquí ambú para meter la vienen mayor las cantidad ligas de del aire a los sexo, pulmones. están Hacer disponibles 3 repeticiones continuas. para cualquier persona, como dice Retira la el ambú doctora. y pide a En la caso persona no que podemos tosa. Presiona al mismo ahorita tiempo el abdomen para favorecer la ligarlos, salida de ¿verdad? mayor cantidad de aire Claro. posible. Pero sí, Esto se les dejé repetirá en como 5 quieran las ocasiones. ligas para que no Se batallen, recomienda realizar este porque sí ejercicio son 2 veces al muchísimos día. videos. Incluso Finalmente, recuerda lavar tus si manos y están, el ahorita que equipo están en antes y casa después de usarlos. por el confinamiento, que la mayoría de los centros de rehabilitación no están abiertos, o que aunque están no quieren exponer a sus niños o a sus adolescentes, sí hay varios videos que pueden servirles también. Así es, parece que ahí va. Ok. A continuación, te explicaremos cómo realizar la técnica de ventilación dirigida, que ayudará a llevar el aire a la parte baja de los pulmones. Recuerda lo siguiente, la persona debe de tener 3 horas de ayuno, debe estar sentado, de ser posible frente a un espejo. Si la persona lo necesita, coloca unas almohadas en su espalda. Observa el ritmo de su respiración. Iniciaremos
poniéndonos del lado derecho de la persona. Colocamos nuestras manos en la parte baja de las costillas. Solicitamos a la persona que respire profundo, tratando de dirigir el aire hacia la derecha, donde están las manos. Hacer 10 repeticiones. Cambiamos del lado hacia la izquierda de la persona, repitiendo el mismo procedimiento durante 10 repeticiones. Finalmente, se realizará de forma bilateral. Recuerda que tus manos acompañan los movimientos respiratorios sin presionar. Se recomienda realizar estos ejercicios 2 veces al día. Bueno, yo ya no escucho el audio. 2 veces al día. Sí, no, ya no escuché el audio. No sé si lo estén escuchando los demás. No sé, ahí sí nos quisiera explicar algo de ese video, doctora. Claro. Lo que veíamos ahí, ¿verdad? Era la reeducación del patrón respiratorio, que, bueno, generalmente en AME no tenemos tanto problema porque sí el diafragma está muy funcional. Al inicio habíamos comentado, pero nos ayuda también a darle un poquito de movilidad a las partes bajas de la parrilla costal. Es como que la base de la terapia respiratoria, esa respiración abdominal, esa respiración diafragmática, la movilización del tórax es parte de lo que hablábamos de la kinesioterapia respiratoria. Otro de la lista de ahí, que ahorita igual no vamos a ver, pero que vienen en la presentación y que les voy a dejar ahí los enlaces, es... ok. Ese de respiración glosofaringea. A continuación, te explicaremos cómo realizar la respiración glosofaringea. Es una forma de respirar solo con músculos de la lengua y garganta. Cuando no funcionan los músculos respiratorios, este ejercicio te ayudará a llevar la mayor cantidad de aire y oxígeno a los pulmones. Primero recuerda lo siguiente: la persona debe de tener 3 horas de ayuno, estar en posición sentado. Se requiere que la persona esté consciente, coopere y siga indicaciones. Esta técnica se le conoce como respiración de rana. Se debe solicitar a la persona que pase tragos de aire de la boca a los pulmones, 10 a 15 repeticiones continuas sin usar los músculos de la respiración, solo boca y garganta. Posteriormente, saca el aire lentamente por la boca. Se realizarán 10 series 2 veces al día. Ese tipo de entrenamiento, efectivamente, lo hacemos un poquito antes de que haya compromiso vulvar. El compromiso de los músculos vulvares generalmente lo vamos a tener casi después de que se dé el compromiso de los músculos inspiratorios y expiratorios. Y hacer este tipo de ejercicios, digamos que nos ayuda a tener fuertes. No sé si han tenido oportunidad de ver algunas personas ya con un compromiso importante de los que usan los ventiladores, los BiPAPs, cuando no los tienen ellos, cuando no tienen el BiPAP conectado, a veces empiezan a hacer una respiración como hacen este movimiento. Y eso es precisamente porque ya por default están usando sus músculos glosofaringeos, ¿verdad? Que es para eso el entrenamiento de esta respiración. Voy a conectar mi teléfono. Entonces, esa respiración es precisamente para fortalecer
y para retrasar un poquito también las manifestaciones de los trastornos de la deglución. Respiración sumada. Pues ahorita igual, no, bueno, ya está puesto y ya que sea el último, por favor. A continuación, te explicaremos cómo realizar la respiración sumada, la cual se usa para reexpander y aumentar el volumen pulmonar. Recuerda lo siguiente, la persona debe de tener 3 horas de ayuno, estar en posición sentada, debe de estar consciente, cooperar y seguir indicaciones. Primero, debemos solicitar a la persona que cierre bien la boca y que con la nariz haga varias pequeñas inspiraciones continuas, como suspiros, hasta que sienta que ya no puede más, para que su tórax se expanda en lo posible. Después, expulsarlo lentamente, presionando suavemente el abdomen. Este ejercicio se realizará 3 series de 10 repeticiones 2 veces al día. Y ese ejercicio, por ejemplo, nos ayuda mucho nos ayuda bastante para evitar las microatelectasias, sobre todo cuando no hay tanto compromiso de los músculos inspiratorios. Ya después, cuando sí ya hay cierto compromiso, necesitamos hacerlo la terapia con el ambú. Hace como un año, me parece, tuve la oportunidad de hacer un video del uso del ambú, precisamente donde explicamos las insuflaciones máximas y también la asistencia de la tos con el ambú, que es muy importante, sobre todo cuando ya hay un compromiso respiratorio. Entonces, de ese sí, no hay tanto, me hace que nada más el de insuflación máxima es el que viene en internet. Y al final viene explicado un poquito lo de la tos. Pero por eso el manejo es un poquito dinámico dependiendo la evolución y el estado de cada persona. No sé si les haya dado un poquito de claridad en el panorama en cuanto a la rehabilitación pulmonar y si hubiera alguna duda. Sí, doctora. Muchísimas gracias. Aquí tenemos algunas preguntitas. Las voy a empezar a leer. Sí. Moni, perdóname, déjame nada más muy rápido por mi cargador, porque no planeaba usar y no quiero que se apague. Sin problema, doctora. Pues buenísima la información que nos está aquí proporcionando tan amablemente la doctora. Digo, hay muchas cosas que no sabíamos realmente o que sí sabíamos y que luego se nos olvidan. Es tanto el manejo que tenemos, es tanto lo integral que tenemos que tener con estos pacientes de atrofia muscular espinal que de repente se nos va algo. Entonces, ahorita aquí hagan sus preguntas, por favor, aprovechando aquí a la doctora. Aquí ya tenemos algunas. Vamos a darle oportunidad de que vaya por su cargador. Listo, ya quedó. Muy bien. ¿Quiere que las vaya leyendo, doctora, mientras? Sí, por favor. Bien. Claudia Denise nos pregunta, para un paciente que está fuerte, ¿se debe usar una máquina de tos diariamente como terapia? Si está fuerte, si no hay compromiso de la tos, no en realidad. Ok. Siempre hay que estimular que trabajen con sus propios músculos. Lo que se puede hacer es,
Pues es que depende qué tan fuerte es, y para eso medimos pero si su tos es eficiente para sacar flema, pues entonces no necesita una máquina de tos. Si batalla un poquito, por ejemplo, en los primeros accesos puede sacar una flema, pero después ya no, se puede usar el ambú y la compresión torácica. La compresión torácica ayuda mucho a aumentar la eficiencia de la tos. Pero si ya hay un compromiso importante y tienen el acceso a la máquina de tos, úsenla. A veces están fuertes, pero si se enferman y tienen un problema de una bronquitis o una bronconeumonía, se puede dar la fatiga rápida de los músculos respiratorios y el compromiso de la tos. Para ahorrar energía puede usarse la máquina de tos en alguien fuerte, pero solamente en una situación aguda de enfermedad respiratoria. Perfecto, gracias, doctora. Augusto Juárez nos pregunta, ¿podrían recomendar algunas posturas para dormir? Siempre hay que estar bien alineado y que la vía respiratoria no esté así totalmente doblados. A veces es común de que por las escoliosis o por comodidad quieran poner 2 o 3 almohadas, pero con el paso de las horas a veces terminan más con el cuello flexionado que levantados. Entonces, en esos casos hay que revisar y pueden levantar directamente la cama desde las patitas o el colchón poniendo alguna cobija enrollada para que levante un poquito y siempre alinear la vía respiratoria. Y nosotros en rehabilitación sí recomendamos mucho la alineación postural de todo, las piernas, la cadera, los brazos. Hay que cuidar toda la postura precisamente para evitar contracturas o deformidades, sobre todo tantas horas durante la noche. Perfecto, gracias. Claudia Denise nos pregunta, si duerme con un BiPAP y aún así se despierta en la noche a que lo acomode, ¿deberíamos revisar los settings? Sí. Cielo, no está los cortes. Sí hay que revisar los parámetros del equipo. La ventilación se va modificando de acuerdo a las necesidades de cada persona y no son los mismos. A veces se ocupan presiones muy altas. Eso es una cosa bien importante, dependiendo el estadio de la enfermedad, es que se va a requerir un BiPAP con ciertas características. A veces el BiPAP asiste la respiración, pero luego no suple la respiración y solo funciona si siente el esfuerzo inspiratorio de la persona. Puede llegar a un estadio de la enfermedad en la que, lejos de ayudar, lo siga cansando, o si tiene todas las funciones que necesitamos, a veces hay que aumentar las presiones, ya sea la inspiratoria o la expiratoria, o modificar incluso la frecuencia respiratoria, pero si se despierta muchas veces en la noche usando un BiPAP, hay que revisar la programación, la titulación del equipo. Perfecto, gracias. Teresa Rosales nos pregunta, si no tengo una máquina asistente de tos en casa, ¿cómo puedo ayudar a fortalecer los pulmones aparte del chaleco vibrador? Bueno, la máquina de tos no nos fortalece los pulmones, únicamente suple la tos de una manera mecánica. Y el chaleco percutor tampoco nos fortalece los pulmones, lo único que hace es, a través de la vibración, ayudar a despegar las secreciones que pudiera haber, o en las microatelectasias que hablábamos, para facilitar su salida. Pero si vamos a usar un chaleco percutor,
tendríamos que tener una tos adecuada o un ambú o una máquina de tos. No podemos únicamente mover secreciones y dejar a la deriva a la persona. Y si no se tienen esas dos, lo ideal es el ambú. El ambú es maravilloso si lo saben usar bien. Es lo que deben todos de aprender a usar antes del compromiso respiratorio para que cuando llegue ya estén bien diestros en el uso y manejo y puedan estar ustedes en paz y tranquilos de que van a asistir a su familiar cuando lo necesiten. Perfecto, gracias. Otra pregunta, nos dicen, ¿los ronquidos son síntomas de problema en pacientes con AME? Casi en cualquier tipo de paciente, el ronquido se genera porque hay resistencia al paso del aire. Yo estoy inspirando, estoy inhalando y algo está obstruyendo la entrada de aire y se genera el ronquido. Puede ser una obstrucción por las adenoides grandes, por una rinitis, por una mala posición, pero al fin y al cabo algo que está resistiendo el paso de la respiración y hay que revisarlo. Si se revisa y no hay nada, bueno, pues es algo eventual. Pero siempre el ronquido, ya de hecho se le llama roncopatía, hay que estudiarla. Perfecto, gracias. Teresa Rosales nos pregunta, antes de la cirugía de escoliosis no pedía cambio de posición y ahora con la cirugía sí. ¿Es normal o es por la complicación respiratoria? Esa es una pregunta bien interesante porque sí es necesaria la instrumentación de la columna, pero cuando se hace el abordaje entre el proceso anestésico, el reposo y el propio abordaje, a veces cuando hay un abordaje que utilizan por tórax y a veces baja la capacidad vital hasta un 20% y eso puede ser la causa de que ahorita se esté despertando. Por eso es muy importante de que antes de una cirugía de columna se pueda llevar un programa de rehabilitación pulmonar prequirúrgico y luego el postquirúrgico. Ya, qué interesante. Gracias. Claudia Denise nos pregunta, ¿ejercicios que niños de 2 a 3 años pueden hacer? De 2 a 3 años. Si se trata de AME tipo 2, o, pues generalmente tipo 3, a lo mejor no va a haber sospecha, pero los ejercicios que pueden hacer son los respiratorios y con ellos hay que hacerlo con actividades lúdicas. Si es que no hay compromiso, soplar, hacer burbujas, con el espantasuegras, tratar de mover una plumita o también hay unos entrenadores de músculos respiratorios que hay en quienes sí están indicados o no, pero los ejercicios de soplar son los que a veces usamos con ellos. Silbatos, espantasuegras y burbujas. Perfecto, gracias. Amada Pinacho dice, mi hijo tiene una pregunta, ¿por qué en la noche cuando respira la baba o saliva se le transforma en flema? ¿Cuál será la razón? Esa también es una pregunta interesante. Eso ya puede tratarse de debilidad de los músculos de la deglución. Y al tratar de pasar saliva, no la pasa completamente por la debilidad y se queda atorada en la entrada de la vía respiratoria. Puede colarse algunas microgotitas y eso aumentar las flemas, o si nada más es el sonido, es porque se quedó atorada ahí la flema y con la respiración el paso del aire suena igual que las flemas.
Como si fuera, pero ¿verdad? ya generalmente es por compromiso ya hay debilidad de los músculos de la deglución. También hay terapia para eso. Gracias. Igualmente, Amada Pinacho dice, ¿por qué cuando traiga alguna comida se le queda un pedacito y luego le causa la tos? Lo mismo, sí, él ya tiene un compromiso de los músculos vulvares y sí hay que buscar cómo pueda manejarse, porque si hay compromiso de los músculos vulvares, ya hay compromiso y cualquier pedazo de alimento puede irse a la respiratoria y poner en riesgo la vida y la salud. Entonces, por favor, acérquense, busquen un especialista ahí cercano de donde estén para que los oriente. A veces hay que cambiar la textura de los alimentos, la presentación, la cantidad, forma en la que se administran, en lo que tienen alguna terapia efectiva para eso. Perfecto, gracias. Augusto Juárez dice, ¿es normal que el niño con AME tipo 2 sude mucho al dormir por estar en una sola posición y no moverse? Pues habría que ver si eso de la sudoración es como que algo familiar, porque hay personas que tienden sí a sudar mucho durante la noche, o es porque esté aumentado el gasto energético, ¿verdad? Pero sí habría que evaluar a cada quien. Si el papá suda mucho o los hermanitos también, pues podríamos pensar que es normal, pero en realidad lo que nos puede sacar de dudas es una evaluación integral del estado del niño. Perfecto, gracias. Margaret García dice, tiene 16 años y no ha tenido problemas, pero frecuentemente como que se le va el aire y tose constantemente, como si no le entrara el aire. ¿Es normal? Pues hay que hacer la revisión. Ya a los 16 años generalmente ya podemos tener ahí alguna manifestación que se nos esté pasando. Entonces, acuérdense que les comentaba, el compromiso muscular se va haciendo mínimo año con año y pueden irse adaptando a esos cambios porque son poco a poco, son lentos. Y si no los buscamos intencionadamente, a veces no nos damos cuenta hasta que ya tenemos un problema importante. La sugerencia es revisarse. Perfecto, gracias. Dice Amada, a veces mi hijo cuando come se le quedan pequeñas cantidades de comida y lo hacen toser. ¿Qué clase de especialistas nos recomiendan para los problemas pulmonares? Pues bueno, la terapia pulmonar, ¿verdad? Así es. Sin embargo, el especialista ideal, ¿verdad? Que vean los problemas de la deglución es el fonoaudiólogo, pero a veces está un poquito más escaso que el rehabilitador. Entonces, algunos rehabilitadores pulmonares en enfermedades neuromusculares como AME, sí manejamos este tipo de problemas porque finalmente nos afecta mucho la parte pulmonar y conocemos el origen del problema. Entonces, si no hay un fonoaudiólogo, un rehabilitador pulmonar o un rehabilitador que maneje el problema de la deglución, pero sí hay que atenderlo porque a esas alturas generalmente ya compromete, puede agarrarlos o darles un susto. Entonces hay que prevenir. Perfecto, gracias. Y ya por último nos dicen, una apnea del sueño, ¿cómo se trata y si es curable? Curable, bueno, hay que ver cuál es el origen o la causa. Ya también hay especialistas en trastornos del sueño. Si la apnea es a nivel central, o sea, del centro respiratorio, a veces se corrige con un CPAP
y eso puede darse en etapas tempranas del AME. En estadios ya avanzados donde el compromiso muscular ya está instalado, no se trata con un CPAP porque puede causar mayor fatiga. Se usa un BiPAP. Y cuando la causa, por ejemplo, en los niños pequeñitos que roncan y que se enferman seguido y a veces tienen las anginas y las adenoides y esa es la causa de la apnea, ahí sí puede ser curable con una cirugía. Pero sí hay que buscar siempre cuál es la causa para saber si es curable o si es tratable, ¿verdad? Y qué tan grave es el problema. Perfecto. Bueno, doctora, pues parece que ya fueron todas las preguntas. Ya esperemos que todo lo demás haya quedado muy claro. Pues nuevamente agradeciéndole a nombre de todos que nos haya regalado su valioso tiempo, doctora, esta información que pues, obviamente nos va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias por la invitación, ya saben, con todo gusto. Qué amable, muchas gracias. Y recuerden, el día de mañana, 20 de agosto, pues los esperamos en una plática. Se va a titular Si yo puedo, ¿por qué tú no? En esta ocasión, pues el moderador es el psicólogo José Carlos Saldaña y no se lo pierdan, mañana a las 7, pues por aquí nos vemos también. Muchísimas gracias, doctora. Un saludo. Hasta luego. Gracias, Javier. Hasta luego.